tengas problemas, porque tal como lo estáis viendo, lo vais a poder ver luego en diferido y verlo todas las veces que queráis para repetir si cualquier cosa no tenéis clara o cualquier cosa, ¿vale? O queréis luego practicarlo, repasarlo, o lo que queráis, ¿vale? Me veis y me escucháis, ¿verdad? Perfecto. Perfectamente. Estupendo. Bueno, pues como os digo, vamos a esperar un momento que siga entrando la gente y a través de Facebook Live también, que yo pueda ver. Me alegro de verte, Jaime, aunque sea por aquí. Claro que sí. Lo importante es verse, tío. Claro, Lo y importante sin es verse. mascarilla. Eso, sobre todo eso. Aquí. ¿Me veis por Facebook también, los que estéis conectados en Facebook? Comentaros para los que sois nuevos en el uso del Zoom y de los grupos de Facebook, que sé que algunos sois nuevos, comentaros que para poder participar en directo tenéis que hacerlo a través de Zoom, ¿vale? Los que lo estáis viendo a través de Facebook, prácticamente solo voy a poder interactuar conmigo a través del chat, ¿vale? No necesitáis instalar el programa Facebook, lo podéis utilizar a través del propio navegador, ¿vale? Bueno, pues mientras van llegando los demás, yo, si os parece, voy a ir comenzando un poco, ¿vale? Y los demás pues se irán uniendo. Aquí estoy viendo también a Miguel Ángel Casco Blanco. Y nada, simplemente para los que no me conocéis, presentarme, yo me llamo Jaime Lama, soy guitarrista, soy profesor de guitarra y tal como está ahora mismo la situación mundial con el tema de la pandemia, me he decidido a impartir una masterclass que va a ser absolutamente gratuita para todos vosotros que me estáis viendo aquí y en la que sobre todo lo que busco es que interactuéis y que participéis. En vez de estar yo aquí solo hablando, pues me gustaría, como cada persona tiene un bagaje, una formación y unos intereses, pues me gustaría que me hicierais preguntas y os voy a intentar ayudar en todo lo que yo pueda, pues para que os iniciéis o bien avancéis en este apasionante mundo de la guitarra flamenca, ¿vale? Se ha unido últimamente mucha gente al grupo de muchos ámbitos y como Facebook y Internet en general es un mundo muy complejo y muy vivo, pues me encuentro mucha gente que simplemente al ver la palabra guitarra se une al grupo e intenta compartir materiales y conocimientos que no es que sean buenos ni malos, sino que no tienen nada que ver con en concreto la parcela que nosotros estamos desarrollando en este grupo, que es la guitarra flamenca, ¿vale? Entonces la guitarra flamenca tiene parte de la familia de la guitarra, comparte gran parte del vocabulario general del instrumento, ¿vale? Pero tiene sus particularidades y tiene su lenguaje propio y sus características propias. Entonces, me gustaría señalar que es importante realmente para todos los estilos de guitarra, ¿no? Pero en concreto para la guitarra flamenca, en el caso de que estés iniciando, que aunque hay diferentes niveles, deberías de tener un conocimiento básico de la guitarra. Cuando hablo básico,
me refiero a la técnica básica de cómo se pulsan las cuerdas, los acordes básicos y ciertas cosas básicas, como os digo, no ya para la guitarra flamenca, sino para la guitarra en general, ¿vale? De la misma manera, señalar también que hay muchísima gente que se ve atraído por sobre todo la última corriente más moderna, ¿no? de la guitarra flamenca, representada por estos grandísimos maestros que tenemos, como Vicente Amigo, Antonio Rey, Diego del Morao, Denis de Morón, todo el mundo fuera parte del maestro Paco, que para descanse, ¿no? Pero es muy importante señalar también que no podemos empezar la casa por el tejado, ¿vale? Entonces, el flamenco es una tradición y como tradición que es, pues tiene un recorrido. Entonces, los primeros pasos, los que os estáis aventurando vuestros primeros pasos, no podemos empezar por la técnica o por el repertorio, o no debemos de empezar por la técnica o el repertorio de estos grandes maestros, porque primero tenemos que poner unos cimientos, ¿no? Y los cimientos de la guitarra flamenca siempre, de toda la vida, han sido el rasgueo, la técnica de pulgar y a lo mejor el arpegio, pero prácticamente los guitarristas antiguos, cuando hablo de guitarristas antiguos, hablo de los guitarristas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, utilizaban dos técnicas básicas que eran el rasgueo y el pulgar, y con eso prácticamente cubrían todo el repertorio que se hacía entonces, ¿vale? Entonces toda la guitarra que viene después se ha desarrollado en base a esas técnicas y ese conocimiento concreto, al sonido en particular que se producía con esas dos técnicas y el vocabulario musical que se producía con esas dos técnicas, y todo lo que ha venido después pues ha llegado progresivamente, pero que si no tenemos claro esos primeros pasos y ese primer vocabulario, no va a funcionar, ¿vale? Permitidme que mientras esté hablando voy dando paso a compañeros que van solicitando la entrada, ¿vale? Y nada, pues como os digo, este masterclass es eminentemente práctica. Yo no voy a meterme en cuestiones teóricas a menos que vosotros la queráis abordar, ¿vale? Y pues yo casi que lo que me gustaría sería que empezarais vosotros a consultarme las dudas que tengáis o las cuestiones que queráis, y yo voy a ir pues un poco resolviendo las dudas en la medida que yo pueda y que nos lo permita este formato. Por cierto, antes de que se me olvide, es muy importante que entendáis también que en el momento de pandemia que venimos, y esto mi amigo Álvaro, aunque no sea guitarrista, pero es músico, lo está viviendo ya plenamente, que te he visto haciendo los cursos con el maestro Faustino. Estamos viviendo un momento muy complicado, con muchas cosas negativas, pero también con muchas cosas positivas. El hecho de que podamos estar ahora mismo conectados a nivel mundial y estar hablando prácticamente en directo, y que yo pueda impartir una masterclass desde mi casa, en mi pueblo, a cualquier punto del mundo, es de hecho ya un avance. El hecho de no podernos comunicar o no poder, bueno, que sí, todavía se pueden dar, por suerte, clases presenciales. Yo de hecho, por los que no lo sepáis, trabajo en una escuela municipal de música y seguimos dando clases presenciales, pero me consta que muchos alumnos, por miedo al tema de la pandemia, pues han optado directamente por las clases online o directamente por dejar de dar clases. Entonces, gracias a estas herramientas que tenemos hoy en día, como puede ser las clases por videoconferencia o el propio Facebook, como estoy retransmitiendo ahora mismo en directo, se puede continuar con esta formación. Siempre se ha pensado que la formación por videoconferencia es más fría o que no se puede alcanzar el mismo tipo de contacto, de feedback, ¿no? De retroalimentación que se pueda tener con, con las clases en directo en persona. Y la verdad que en mi humilde experiencia, pues os puedo decir que puede ser que en un principio fuera así, pero que hoy en día ya todo lo contrario no es así. Entonces, hoy en día la verdad que realmente cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede aprender, yo creo que casi cualquier cosa. En mi caso y en mi parcela que estamos viendo hoy aquí, se trata de la guitarra flamenca, pero como os digo, realmente hoy en día yo tengo noticias ya de experiencias
escuelas y en otras universidades cuya formación ya es 100% online y bueno, la encontramos ya al mismo nivel que la formación presencial, ¿no? Está claro que en concreto en el flamenco el tema de la improvisación, el cara a cara, es muy importante, ¿no? Y evidentemente, si por ejemplo nuestro objetivo es aprender el tema del acompañamiento al baile o el acompañamiento al cante, todavía lo ideal es poder contar con un cantador, bailador, bailadora o cantadora cerca con el que en directo podamos ensayar. Pero digo por ahora, porque como os digo, yo pretendo utilizar todo esto de la pandemia de una forma positiva. Ya hay herramientas que se están desarrollando y de las cuales tengo noticias, porque están en desarrollo y que gracias a la pandemia están viviendo un boom y una mejora, y es el tema de la interpretación en directo. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, no se puede tocar en directo todavía porque hay un cierto retardo desde que tú me escuchas a mí ahora hasta que la señal viaja por la línea, llega hasta tu casa, tú la escuchas, me respondes y me recibes a mí, ¿vale? Pero si recordáis, toda la vida hemos tenido el teléfono en el que podemos estar comunicándonos en directo, que realmente no es en directo, porque la señal viaja hasta tu casa y viene hasta mí, ¿no? Desde tu teléfono al mío, pero realmente la comunicación sí es en directo. Entonces hubo en el pasado experiencias a la hora de poder tocar música en directo a nivel mundial en otros continentes, en los que a base de un gran despliegue técnico, pues se consiguió que un director pudiera dirigir una orquesta sinfónica a distancia, ¿no? Os hablo ya de hace mucho tiempo. Todo esto se ha ido mejorando y, como digo, con el tema de la pandemia se ha reforzado y se ha potenciado mucho el que tú puedas estar en tu casa, yo en la mía, y podamos tocar juntos, y no solo tú y yo, sino que tú y yo y más personas. Entonces, hoy en día, como os digo, tengo noticias de que hay ya herramientas que permitían algo que era impensable antiguamente, y es que podamos tocar en directo. Ya os digo siempre, cuenta que cuando digo directo hablo de un falso directo. Realmente no estamos tocando en directo, pero es lo mismo como cuando hablamos ahora mismo por teléfono. Si me llamarais ahora mismo por teléfono, vosotros y yo estaríamos hablando prácticamente en directo. O sea, la sensación es de que estamos hablando, tú me hablas, yo te respondo, y no notas retardo ni notas prácticamente nada, ¿vale? Entonces, eso sí, siempre, y aquí está todavía el pequeño hándicap que ya os digo, que están trabajando sobre ello y que lo haremos mejorando como con todo, porque ya os digo, como nos queda desgraciadamente pandemia todavía para rato, ¿vale? Pues todo esto se está mejorando y ya os digo, yo estoy encontrando ya gente que ensaya en directo por internet. Y hasta hace poco tiempo eran músicos clásicos por el tema de sincronía, pero ya cada vez estoy viendo más ya gente del mundo de jazz que están ensayando completamente en directo. O sea que ahora mismo, contando con un equipo básico que tampoco es tan caro y una conexión, eso sí, de una fibra conectada a tu modem para que tengas toda la señal, y con unos ajustes a un programa, pues conseguiríamos la misma recepción que una llamada por teléfono. Entonces esto está sentando a la base a que el futuro, señores y señoras, va a ser a través de Internet, aunque luego en el futuro, por suerte, por fin aparezca esta milagrosa vacuna y todos volvamos a por fin poder vernos en directo cara a cara, pero esto no va a ir atrás, esto va a ir hacia adelante. Esto va a permitir que personas del mundo entero ya no tengan que viajar necesariamente aquí a España, Andalucía o a alguna parte de España para poder contar con el contacto directo con profesores, con cantadores o con bailadores. Entonces, esto permite unas posibilidades espectaculares. O sea, imaginaros, por ejemplo, estar ahora mismo, por ejemplo, que os digo yo, en México, y al mismo tiempo tener a un bailador en, no sé, Cádiz o en Córdoba o en Murcia o en cualquier parte del mundo, porque tampoco tiene que ser necesariamente España. Esto permitiría que cualquier persona pudiera vivir en cualquier parte del mundo y no tener ya necesariamente esa ligazón geográfica para tener contacto con el flamenco, sino que tú podrías estar en cualquier parte del mundo. Fijaros lo que estoy proponiendo, lo que estamos hablando, y que tú puedas estar en contacto directo con cualquier persona en cualquier otra parte del mundo.
cualquier maestro, cualquier profesional con el que tú quieras colaborar, bien sea participando en un taller, en unas clases, en una escuela o incluso actuar, ¿vale? Todavía los conciertos son por streaming, pero ya os digo que ya estoy viendo gente que está aprendiendo y está utilizando las herramientas de manera que cada uno en su casa estoy viendo conciertos de grupos y grupos en directo, quiero decir, pongo un ejemplo, ¿no? Un baterista en su habitación, un guitarrista en su habitación, un cantante en su habitación, y están tocando juntos, ¿eh? Y cuando escuchas el conjunto y el resultado, si no fuera porque ves la ventanita de cada uno en casa, no tienes conciencia de que no están tocando en directo. Entonces yo digo, esto que parecía cosa de ciencia ficción, esto está ocurriendo ya. Entonces, antes de que nos sorprenda el tren del futuro, pase por nuestra cuenta y se vaya y nos demos cuenta y creamos que esto es cosa del futuro, quiero que sepáis que esto está ocurriendo ya, ahora mismo, mientras estamos hablando. Y de hecho, otro de los motivos por el que voy a impartir esta pequeña masterclass, esta humilde masterclass, es también porque voy a ofrecer mi humilde conocimiento tras la experiencia que tengo y sigo acumulando como profesor en escuelas, como digo, presencial y de modo online, pues voy a iniciar la primera escuela online de guitarra flamenca, que de momento no tengo noticia que exista nada parecido, creo que soy el primero. Existen personas que dan clases, que imparten cursos, que imparten talleres, pero no existe una escuela como tal online, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo una de las escuelas más renombradas que hay en el flamenco, pues la Fundación Cristina Giren, de la cual yo tengo el honor de haber sido alumno, y no tienen clases online. Tienen clases online para los alumnos que ya son alumnos de la escuela y las tienen temporalmente mientras vuelven a su, a su escuela cuando todo esto se normalice, ¿no? Entonces, daros cuenta, estamos cambiando y estamos convirtiendo, nos estamos transformando, y yo quiero verlo desde un punto de vista positivo, de manera que ya no hay necesidad de tener que estar un día y una hora en un sitio, o de coger tu coche o tu autobús para ir a un centro que está ese día, a esa hora, e imparte esas clases con ese profesor, y que te puede venir bien el horario o no, porque estés trabajando, porque estés estudiando, porque te puede pasar cualquier cosa, a lo mejor ese día no puede, te pasa cualquier cosa y esa clase la pierdes. Y tampoco ocurre que esa presencialidad te obliga a mantener un calendario fijo, de manera que si ese día esa persona, como digo, no puedo estar, pues pierdo esa clase, o a lo mejor si no me he dado tiempo de poder practicar o aprender esto que me ha enseñado mi profesor, mi profesora, pues ese día no avanzo, cosa que yo vivo a diario en la escuela. Vienen personas y me dicen, mira, Jaime, que esta semana no me ha dado tiempo, no he podido avanzar en lo que hemos visto, y bueno, pues esa clase de ese día no es que la perdamos, sencillamente volvemos a repetir otra vez la misma clase a la espera de que podamos ir avanzando, porque el propio calendario impone un ritmo sobre el que vamos, y muchas veces los alumnos me comentan que no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces el tema de las clases online te da también la flexibilidad de tú organizarte a tu ritmo. Tú vas a ver esto, por ejemplo, es una clase, ¿no? Tú puedes verlo cuantas veces quieras, puedes verlo online ahí en el grupo, que se va a quedar subido, y tú puedes verlo todas las veces que quieras. Y puedes verlo 365 días al año, 24 horas al día. Entonces lo puedes consumir cuando quieras, puedes volver a repasarlo si hay algo que no te quedó claro o cualquiera de estas cuestiones. Entonces, ya os digo, yo ahora mismo de momento todo lo que veo es positivo frente a la clase presencial, que no significa que no me gusten las clases presenciales, me gustan, pero ya os digo que frente a la escuela presencial, yo creo que el futuro es la escuela online, y que todos son prácticamente ventajas, la verdad. No se me ocurre ahora mismo ningún inconveniente, ya os digo. Te lo puedes administrar como tú quieras, de tiempo, y no tienes el handicap tampoco de la distancia, ¿no? De decir, oye, pues soy de Helsinki, o soy de Düsseldorf, o soy de Sudáfrica, o soy de Melbourne, y no puedo estar ahí ahora, me encantaría la guitarra flamenca, me vuelve loco el flamenco, me apasiona, pero cerca de donde yo vivo no hay profesores,
no me puedo desplazar, no puedo permitirme viajar a estudiar allí. Entonces, claro, todo el mundo no pretende ser un profesional de la guitarra flamenca. Entonces hay mucha gente que no puede disfrutar del flamenco y de la guitarra flamenca porque tiene estos problemas a lo mejor de geográfico o de movilidad, ¿no? A lo mejor pues no puedo porque acabo muy tarde de trabajar, no puedo ir a una escuela o no puedo ir al ritmo que va a una escuela. Pues todo esto te lo solventa la escuela online, ¿vale? Entonces, como os digo, yo estoy presentando la primera escuela online de guitarra flamenca en la que, como os digo, ahora mismo, tal como estamos viendo, pues vais a tener acceso a un profesor, que soy yo, y al cual me podéis consultar cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, que luego se va a quedar grabada y que luego vais a poder pues, consumir, como digo, en cualquier momento que queráis. Entonces, bueno, yo llevo mucho tiempo hablando y yo lo que me gustaría es que cualquier persona de los que estéis aquí, o bien en Facebook, o bien aquí en Zoom, me consultéis cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, o si luego me estás viendo ahora mismo, no me estás viendo en directo y me estás viendo después, pues lo mismo en los comentarios de Facebook me puedes dejar tu pregunta y yo la contestaré como pueda. No te la voy a poder contestar ahora mismo en directo, pero te la contestaré tal cual en el grupo, ¿vale? Ya había hecho un seminario anterior aquí mismo a través de Facebook Live, que la verdad tuvo muy buen resultado y la verdad que me anima un montón. Fue un primer curso de un mes, los alumnos que tuvimos están muy contentos y la verdad que todo el mundo me ha preguntado, me han dicho, oye, pues mira, ¿por qué no hacer un curso completo y una escuela y no solo quedarnos en el conocimiento y en el material que hemos estado viendo, ¿no? Incluso tengo además como muchos alumnos de diferentes niveles, pues gente que me ha pedido material más avanzado, ¿vale? Aquí me dice Denis Rivera, profesor, a mí me gustaría aprender fingerstyle y folk. Denis, esta masterclass y este grupo está centrado exclusivamente en guitarra flamenca. Conozco el estilo fingerstyle, conozco la música folk, y aunque toco también varios instrumentos, en concreto este grupo, como te digo, está centrado en la guitarra flamenca que tiene sus particularidades concretas. De todas maneras, si no es la guitarra flamenca lo que te interesa, no te preocupes porque en un futuro tendrás noticias de otros cursos y otra parte de la escuela que voy a realizar de otro tipo de instrumentos, que también lo voy a realizar de guitarra eléctrica y de guitarra acústica. Pero en concreto, hoy, aquí, ahora, está centrado en el flamenco. Entonces, pues nada, como os digo, me gustaría que me realizarais consultas, preguntas, no sé, cualquier cosa que tengáis, pues me pedís paso y el micrófono o el texto es vuestro y ya os digo, yo humildemente pues trataré de ayudaros en todo lo que pueda y de resolver las dudas que tengáis o las preguntas que tengáis de técnica, de repertorio, de ritmo, de estilo, no sé, lo que necesitéis, ¿vale? Jaime, Dime, Juanjo. a mí me gustaría saber, porque te he visto en algunos vídeos, los picados estos, yo sé que va con más técnica de rapidez, pero me gustaría ver cómo lo hace, por si no, a ver cómo pulsa, ¿sabes? Sí, sí. La técnica del picado. Vale, El mira. picado, por ejemplo. Mira, la técnica del picado. Yo lo primero que hay que hablar, Juanjo, es yo la música tal como la veo, y para mí el flamenco es música, ¿verdad, Álvaro? Yo el flamenco tal como lo veo, para mí el flamenco y la música en general es un lenguaje, ¿vale? Entonces, cuando tú aprendes a hablar progresivamente hablando. Entonces, yo te voy a enseñar a picar ahora picando. Quiero decir, te voy a explicar cómo se colocan las manos y tal, pero hasta que no lo hagas tú, no lo vas a aprender. La fluidez y la velocidad a la que tú te refieres, que no es necesaria, ¿vale? La vas a adquirir de la misma manera que tú hablas. O sea, tú adquieres velocidad y fluidez en el habla hablando, pero no necesariamente por eso tienes que hablar muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se basa, ahora mismo te atiendo, Álvaro, que me has lanzado otra pregunta. La idea del picado se basa sencillamente en que tú puedas tocar una nota detrás de otra, ¿vale? Antiguamente los guitarristas a principios de siglo principalmente utilizaban el pulgar para tocar las escalas.
A partir de un nivel y de un momento, el problema que tiene el pulgar es que es un solo dedo y se cansa, ¿vale? Te cansas de pulsar todas las notas, que en esta mano tiene en principio 4 dedos para pulsar, y este dedo se cansa. A partir de una velocidad no puede ejecutar suficientemente rápido porque, como digo, la mano se cansa, ¿vale? Entonces, la idea del picado, que tampoco es una técnica nueva, sino que es una técnica que ya se venía utilizando, se ha utilizado en guitarra toda la vida, ¿vale? Y eso va conectado con lo que me está preguntando mi amigo Álvaro, que ahora lo vamos a intentar conectar, ¿vale? Se basa sencillamente el picado en que nosotros tenemos dos formas de pulsar en la guitarra. Una sin apoyar, que es cuando tú tocas y no te apoyas en la cuerda que está detrás. Y otra forma, y la cuerda vibra de forma casi perpendicular a la tapa, ¿vale? Y apoyando, que es cuando tú pulsas y te apoyas en la cuerda que está detrás, ¿vale? Si te fijas ahora, la cuerda vibra paralela a la tapa y el volumen cambia un montón. Fíjate que yo estoy pulsando con la misma fuerza, ¿eh? ¿Ves la diferencia? Entonces, automáticamente al tú tocar con el dedo y frenar en la cuerda, el volumen aumenta, ¿vale? Entonces, la idea del picado es la siguiente. Hay varias formas de colocarse, ¿vale? Porque ya os digo que todo esto tiene unos pasos y tiene un recorrido. Para poder picar, primero hay que colocarse correctamente la guitarra y que colocar bien la mano, ¿no? Entonces, me voy a centrar ahora mismo en el picado. Entendiendo que tú tienes bien colocada la mano, la idea es la siguiente. Cuando picamos, lo que vamos a buscar es que el dedo esté lo más perpendicular a la cuerda, por eso hay este pequeño giro aquí en la muñeca, ¿vale? Porque si no, colocaríamos la mano así un poco como en diagonal y el sonido no es que sea bueno ni malo, sino que es diferente, ¿vale? Se parece un poco más a lo que sería la técnica de la guitarra clásica, ¿vale? Entonces la idea del picado es que nosotros vamos a producir el sonido por el movimiento del índice y el medio, alternándose. También hay picado de 3 dedos e incluso de 4 dedos en un momento dado, ¿vale? Pero en general, el que más se utiliza popularmente, pues el de 2 dedos, ¿vale? La idea es que la acción se produce desde esta falange y desde esta falange. Si solo tocamos desde esta falange, lo que hago es tocar sin apoyar. Y cuando utilizo el peso del dedo, aunque este falange también se mueve sobre todo el nudillo. Y al dejar caer el dedo, esta acción es la que produce el sonido del picado, ¿vale? La idea de la velocidad se basa sencillamente en que tenemos que tocar cumpliendo en principio dos pasos, que son que no debemos repetir dedos y no debemos arrastrar el dedo. Me explico, a mí me ponía Pedro Sierra, que es uno de mis profesores, me ponía un ejemplo, me decía, mira, esto es como caminar, este es tu pie izquierdo y este es tu pie derecho. Tú tienes que intentar caminar sin repetir dedos, sin repetir pie, siempre alternando, y cuando vas a una escalera no puedes bajar ni subir 2 escalones con el mismo pie porque corres el riesgo de caerte por la escalera. Pues de la misma manera, cuando tú vas a tocar, tienes que intentar alternar. Intentando además que el movimiento sea lo más pequeño posible. Fíjate que la distancia que hay de una cuerda a otra es muy pequeñita. Entonces realmente la distancia es muy pequeña, ¿vale? Una vez que tú tienes el movimiento en una sola cuerda, tú lo que vas a intentar ahora es aplicar ese mismo movimiento a todas las cuerdas para tú poder tocar la escala, la sucesión de sonidos que tú quieras. Entonces, la idea es que esto, que lo suelen hacer los principiantes, es muy peligroso. Que es tocar 2 notas con la misma cuerda. Aunque al principio te da sensación de velocidad, a la larga te vas a dar cuenta, voy dando paso a más compañeros, a la larga te vas a dar cuenta que no ganas velocidad,
¿vale? Porque llega un punto en el que te para. De la misma manera, si repites dedo cuando pulsas, ¿vale? Porque siempre todo el mundo tenemos un dedo más fuerte que otro, aunque al principio vas a ganar fuerza o vas a ganar un poco de velocidad, luego te vas a dar cuenta que no consigues más velocidad, porque es lo mismo que si pisas das 2 pasos con el mismo pie. Por mucho que quieras correr, no vas a correr más, ¿vale? Corres un poco al principio más, a lo mejor sí tienes más seguridad con un pie que con otro, pero luego no vas a poder correr. Entonces al final se basa en conseguir que tú tengas la misma agilidad con los 2 dedos, ¿vale? Esa es la idea. ¿Cómo consigo esa agilidad? Pues utilizándolo. ¿Cómo aprendo a hablar? ¿Cómo me comunico en un lenguaje? Hablando, utilizándolo. Entonces, la idea es que vas a alternar un dedo con otro. Y al cambiar el dedo es donde viene el misterio. Imagínate, por ejemplo, que tú haces 3 notas en la primera cuerda. Haces índice, medio, índice. Has terminado con el índice. Y ahora vas a tocar en la segunda cuerda. El dedo al que le toca ahora es el dedo medio. Pero claro, tu dedo índice está aquí apoyado. Fíjate además que a mí, como a la gran mayoría de personas, este dedo es más largo que este dedo. Entonces, si yo me encuentro en esta posición, yo estoy cruzando los dedos. Entonces, esto produce cierta incomodidad al principio. Entonces, la tendencia natural es querer estar siempre así, porque este dedo, es más largo que este. Entonces, si yo toco 3 notas en la primera cuerda, ¿vale? Empezando con el índice, termino con el índice. Hago índice, medio, índice. Pues ahora en la segunda cuerda tengo que tocar medio. Entonces me voy a encontrar, como te digo, con esta situación. Que yo sé que es incómodo, porque esto es más fácil para nosotros, porque este dedo, como digo, el dedo medio es más largo que el dedo índice. Entonces la idea es que yo tengo que desarrollar este movimiento sin repetir dedos y sin arrastrar dedos. De manera que yo tengo que conseguir alternar esto. Para tú conseguir soltura y fluidez, se basa sencillamente en que tú lo tienes que utilizar y sobre todo en un detalle, que algunas veces la gente no se da cuenta, y es que yo al subir el brazo no puedo mantener el brazo en esta posición, porque a partir de un punto me quedo así y bloqueo los tendones que están aquí y no puedo conseguir velocidad, ¿vale? Entonces la idea es que yo cuando toque tengo que alzar el brazo como una pala de una excavadora, intentando no perder el contacto con la guitarra, ¿vale? Para eso voy a utilizar también mi pulgar por aquí, que me va a servir de referencia. ¿Ves? No tengo el brazo apoyado prácticamente en la guitarra, solo lo estoy tocando aquí, rozando los aros, y tengo aquí mi punto de apoyo, que ahora es mi pulgar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, tú simplemente cuando toques una escala o toques una melodía, simplemente tienes que tener en cuenta que tienes que ir repitiendo los dedos y subiendo y bajando el brazo, manteniendo esta posición, ¿vale? Para eso hay estudios y hay escalas que te fortalecen y que te ayudan a esto. Pero los principios, lo que hablamos, son 2. No repetir dedos y no arrastrar dedos, ¿vale? Bueno, pues espero haberte contestado a la pregunta. Dice Denis: también me gusta el flamenco, me gustaría aprender algunos técnicos de ejercicio para mejorar en el flamenco y algunas piezas fáciles. Ay, perdóname Álvaro, que tú me has preguntado antes. Bueno, ¿en qué momento histórico se termina de definir la guitarra flamenca como instrumento? Esta es una pregunta un poco... Muchas gracias, Jaime. Nada, mira, Juanjo, lo que te haga falta. Esta es una pregunta un poco complicada porque tú date cuenta, Álvaro, que cada día a día de hoy tenemos más claro que la guitarra como tal ha sido siempre una, ¿vale? Entonces, como cuando llega la gente o me dicen los alumnos, voy a comprarme, pues esta guitarra es clásica, esta guitarra flamenca, o tú tocas la guitarra clásica, o fui a mi tío también tiene una guitarra clásica. Le digo, no, guitarra clásica no. La guitarra no es ni clásica ni flamenca, la guitarra es española. Pero luego el músico es el que hace que sea clásica o flamenca. Entonces, cuando yo estoy en el conservatorio, una cosa que me llamaba mucho la atención, Álvaro, es que hay un periodo musical en la historia de la música, la época de los trovadores y todo esto, en lo que se estudia dentro de la historia de la música clásica, pero realmente no tiene nada que ver con la música clásica. El problema es que hay un hueco, como un vacío ahí, y ellos directamente se lo agencian.
Entonces, realmente, la guitarra flamenca y la guitarra clásica, a mí me gusta pensar que no son, la guitarra no es clásico flamenca, el que es clásico flamenco soy yo. Entonces, la guitarra era la guitarra. En ciertas épocas se rasguea más, tú sabes que se relaciona más con la guitarra flamenca, y en otras épocas se puntea más, ¿vale? Y sobre todo, pues a partir de una época, digamos que hay una guitarra popular y una guitarra, como le decían antiguamente, el toque por lo fino, que poquito a poco se empieza a separar, pero no, realmente siempre van en paralelo. Tú ya sabes que Julián Arca y toda esta gente son guitarristas y músicos que lo mismo tocan piezas de repertorio, vamos a decir, académico, como piezas populares, aires españoles, aires nacionales desde antiguamente. Entonces, realmente siempre está igual. Yo casi que hablar de momento histórico en el que se termina de definir la guitarra flamenca como instrumento, lo que hablaría es del momento histórico en el que eso se separa, ¿vale? Porque realmente estaban unidas. Entonces, Andrés Segovia es un poco el culpable de todo esto, como yo supongo que tú sabrás, porque es una persona que tiene contacto con el flamenco, porque sus primeros pasos son en el flamenco, pero es una persona a la cual no le gusta nada la imagen y la posición que tiene la guitarra en el mundo. Él culpa al flamenco de esto, ¿vale? Y él crea, digamos que un poco separa las guitarras en dos, para separar lo que es la guitarra clásica de la guitarra flamenca, para darle un poco el empaque, la categoría, la imagen y la posición social, y también para meter la guitarra dentro del conservatorio, que hasta que llegó él, es curioso, pero no estaba, ¿vale? Era un instrumento popular, no existía dentro del conservatorio, hasta que llega Andrés Segovia, y date cuenta que estamos hablando de Andrés Segovia, o sea, que estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando siquiera del siglo XIX. ¿Vale? Cuando hablamos de Sors y de Granado y todos estos grandes guitarristas clásicos, son gente que aunque fuera clásico, también tocaban piezas populares y también se inspiraban en la música popular y no estaban dentro del conservatorio. Entonces, ¿en qué momento histórico se termina de definir la guitarra flamenca? Pues yo casi que diría que a partir de Andrés Segovia, porque es el que dice, no, flamenco es esto y la guitarra clásica es esta, yo voy a tocar a Bach, voy a interpretar a los grandes compositores, voy a pedirle además a grandes compositores que compongan para la guitarra clásica y voy a darle la categoría que tiene, porque la guitarra clásica, la guitarra flamenca es guitarra de tabernas y colmaos, que es lo que él te dice, ¿vale? Entonces, como instrumento, ya te digo, como instrumento la guitarra existía ya. La guitarra flamenca o el guitarrista flamenco como instrumentista se termina de definir, pues eso, a finales del 19, junto cuando estamos hablando del método de Rafael Morales, ¿no? Que es del año de 1902. Este hombre en su método incluye estudios de guitarra clásica y piezas de género, vamos a decir, de otro género, porque el guitarrista era guitarrista. Y el guitarrista cuando hacía un concierto tocaba piezas de todo tipo. De la misma manera que tú puedes ver que hoy en día cualquier músico pues hace a lo mejor alguna pieza de clásico, los jazzmen versionan algún tema de clásico, o porque los músicos al fin y al cabo siempre han sido músicos, y si me gusta esta pieza, pues me gusta, aunque sea de clásico, sea de jazz, sea de lo que sea, ¿no? No sé si te respondí un poco a tu pregunta, ¿no? Podríamos decir que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se termina de definir un poco así, porque además, como siempre hay un contacto continuo entre clásico y flamenco, pues no termina de estar muy claro quién influencia a quién. Los clásicos siempre han sido muy rápidos a la hora de decir que los flamencos incorporan estas técnicas de aquí o estas técnicas de allá. No, perdona, es que la guitarra que existía no era guitarra clásica, era la guitarra. Y esos guitarristas antiguos punteaban y rasgueaban. Entonces se les llamaba flamenco, se les llama preflamenco a esos guitarristas que digamos que tocan más cantidad de piezas de flamenco, de piezas populares. Pero ya te digo que cuando yo he hablado con compañeros míos de guitarra clásica, ellos consideran a Julián Arca, por poner un ejemplo, un guitarrista de su tradición. Y al mismo tiempo los flamencos también lo consideran un guitarrista de su tradición. Entonces, pues digamos que es un poco un guitarrista híbrido y mixto, por así decirlo, porque, bueno, porque lo era, porque la guitarra era mixta, la guitarra era la guitarra, ¿vale? Cuando Rafael Riqueni comienza su
su carrera, uno de sus principales objetivos ha sido siempre intentar unificar esas dos escuelas, decir, oye, bueno, esto se separó, pero realmente era una sola, ¿por qué no vuelven a ser una, ¿no? Y digamos que un poco esa separación se produce sobre todo con Andrés Segovia. Y luego ha habido ahí una generación posterior a Andrés, ¿vale? Que han continuado un poco desde el punto de vista del carácter con esa dicotomía, intentando separarse completamente, ¿vale? Ya os digo que yo no quiero entrar en esto porque a mí me gusta ser positivo y coger lo bueno, pero ya os digo que hay guitarristas que se ofendieron cuando Paco de Lucía montó el concierto de Aranjuez, ¿no? Yo no voy a decir nombres, ¿no? Pero están ahí, gente del clásico que le dijo al compositor que cómo permitía estas cosas, ¿no? Entonces siempre ha habido ahí esa vieja escuela que ha peleado en contra del flamenco. Hoy en día ya esas cosas pues se están borrando, porque al fin y al cabo la música es música, y si te gusta, pues te gusta. Y entonces a mí me gusta Bach, y me gusta Paco de Lucía, y no sé, yo le escuché una vez, le leí una vez a Sting una cosa que me hizo pensar un montón, en el que decía que la música está dividida o separada en guetos, y que a él no le gustaba eso, que a él le gustaba poder tocar lo que le apeteciera y lo que le gustara. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede un guitarrista, por así decirlo, flamenco, tocar tal obra de, yo qué sé, de rock, de jazz, de clásica, de bossa nova, de lo que sea? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no voy a poder? Si a mí me gusta la música, pues me gusta la música. Entonces, yo creo que, vamos, no sé si te he contestado a tu pregunta, espero que sí. Si no, pues me la vuelve a lanzar. Me están comentando también, por el Facebook me están preguntando, ¿qué palo es mejor para empezar? Gran pregunta. Mira, Roberto Pérez, si empieza, depende de si empiezas de cero con la guitarra o si empiezas de cero en el flamenco, ¿vale? Recordad que ya os digo que una cosa es empezar de cero en la guitarra, o sea, decir, me he comprado una guitarra y no sé ni afinarla, y otra cosa es decir, yo ya toco guitarra porque toco, no sé, folclore de mi país, o toco clásico, o toco jazz, o toco tal, y quiero entrar en el flamenco. Sería diferente, ¿no? Para una persona, por ejemplo, que empezara absolutamente de cero, ¿vale? Pues yo creo que lo más recomendable es la sevillana y la farruca y la rumba, porque son estilos muy asequibles y que técnicamente no demandan demasiado, aunque todos los estilos pueden alcanzar siempre cotas de virtuosismo, ¿vale? Aquí muchas veces en España y en Andalucía también hay cierto estigma contra la sevillana, y ahí tenéis esa fabulosa sevillana de Paco de Lucía con Manolo Sanlúcar, que son una obra de arte, y tenéis a Sal Marina, que son un grupo de Sanlúcar, que hace verdaderas maravillas con la sevillana a nivel vocal y a nivel tímbrico, con arreglos con Tino Di Gerardo, con Vicente Amigo, con grandísimos músicos, y que son una obra de arte, ¿vale? Y luego está por la sevillana folclórica, hay de todo, ¿no? La música no es la que tiene la culpa de que se hagan cosas mal o cosas bien, sino son los músicos, ¿no? Al fin y al cabo la música es música. Entonces, ¿qué palo es mejor para empezar? Pues si empiezas absolutamente desde cero, pues ya te digo, la sevillana, la rumba, la farruca. Si tú ya tienes un nivel técnico, porque por ejemplo vienes de guitarra clásica, como me dice Iván Ivanov, me dice, es decir, ¿se puede tocar flamenco con guitarra clásica? Pues Iván Ivanov, volviendo a lo que hemos hablado antes, la guitarra no es clásica, clásico es el músico. Esta no es una guitarra clásica, aunque tenga los aros oscuros. Esto es una guitarra española. Tú en esta guitarra española puedes tocar clásico, puedes tocar flamenco, puedes tocar jazz, puedes tocar bossa nova, puedes tocar folclore argentino, puedes tocar la flor de la canela, puedes tocar cualquier música que se haya compuesto para guitarra española, e incluso además pues ciertas músicas que no están compuestas para guitarra española, como pueden ser, yo qué sé, hoy en día hay grandes instrumentistas que hacen verdaderas locuras con la guitarra española, enchufándola, llenando el efecto, haciendo todo tipo de... Entonces, por favor, no pensemos en esto como la guitarra clásica. Esto no es una guitarra clásica, esto es una guitarra española. Y es una guitarra española porque se creó aquí en España, ¿vale? Porque además de que los antecedentes de estos instrumentos vienen de aquí de España, Antonio Torre, que es de Málaga, de Almería,
es el constructor y el creador de la guitarra española, que luego han tocado tanto clásico como flamenco, ¿vale? Para una persona que, por ejemplo, ya venga de la guitarra clásica, pues hay un montón de cosas comunes que tú ya tienes posiciones, tienes mecanismos, tienes ciertas escalas, tienes el tema de los arpegios, pues hay ciertas técnicas que son comunes, pero luego vas a tener que trabajar más por el tema del ritmo, el tema de los rasgueos, el tema, por ejemplo, también del picado, arzapúa, el tipo de el tremolo mejor flamenco, ¿no? Que sabéis que es diferente, pero vas a poder empezar a lo mejor con otro tipo de repertorio a lo mejor un poco más avanzado, ¿vale? Me dice Roberto, yo soy de Uruguay, ¿podré tocar flamenco relativamente bien? Esta es la gran pregunta que me hace todo el mundo siempre en clase. ¿Yo podré tocar bien? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en tocar bien? Esto depende muy mucho del tiempo que tú le dediques al instrumento, de la calidad de ese tiempo, que tú tengas organizado muy bien el tiempo de estudio que tú le vas a dedicar y que tengas un plan de estudio, ¿vale? Y depende únicamente de ti. No tiene nada que ver que sea de Uruguay, ¿vale? Hay guitarristas de todos los países espectaculares que tocan fantásticamente bien, ¿vale? No hay un pasaporte para tocar guitarra flamenca. Me dice, perdón, que tenía a Denis por aquí abandonado. También me gusta el flamenco, me gustaría aprender algunas técnicas de ejercicio para mejorar el flamenco con unas piezas fáciles. Perfecto, aquí hoy en esta clase ya has visto un ejercicio básico de picado, has visto cómo se va y luego pues progresivamente vamos a ir hablando, ¿vale? Daros cuenta tampoco que esta masterclass no es un curso, es una masterclass, entonces tampoco puedo tocaros con una varita mágica o daros toda la información hoy y que ya esto funcione. Necesitamos seguir unos pasos y progresivamente ir avanzando en ello, ¿no? Perdonadme que le voy a dar paso a compañeros que tengo aquí esperando. Aquí. Vale. Entonces, me dice Álvaro, pero la guitarra española que se utiliza en la guitarra, exactamente igual, Álvaro, exactamente igual. O sea, esa guitarra es la que se ha entendido toda la vida tradicionalmente como que es la guitarra flamenca, porque es la guitarra clarita, y esta es la que se ha entendido tradicionalmente como guitarra clásica, pero es curioso que esto sucedió porque antiguamente las guitarras de ciprés eran más baratas de fabricar que la guitarra clásica, o la guitarra que se entiende hoy como clásica. O vamos a cambiar los conceptos para no confundirnos. La guitarra de ciprés era más barata de fabricar que la guitarra de palo santo que esta. Entonces los flamencos tradicionalmente utilizaban guitarras de ciprés porque eran más baratas de construir y se las podían permitir, la podían pagársela. Sin embargo, estas guitarras eran más caras y normalmente no las utilizaban, ¿vale? Entonces, a partir de la época de Serranito, que es el primero que empieza, bueno, Serranito, y Sabica, ya empiezan a atacar guitarras de fondo de palo santo. Pero la guitarra es la misma, las medidas son las mismas, las cuerdas son las mismas, el instrumento es el mismo, no hay ninguna diferencia. Luego se hacen pequeños ajustes, como bajarle la altura de las cuerdas para que esté más cómoda. Pero lo que es, Álvaro, la construcción del instrumento es el mismo. Es el mismo. Cuando Antonio Torres fabrica la guitarra, no la fabrica para tocar clásico ni flamenco, fabrica la guitarra para darle más volumen, para darle más comodidad y para mejorarla, pero no para que toque un cierto tipo de repertorio. ¿Y las dimensiones son las mismas? Las dimensiones son las mismas. Yo pensaba que la clásica era más grande, no sé por qué. La guitarra clásica, o lo que entendemos por guitarra clásica, bueno, digamos, la guitarra de palo santo, en principio se le da más fondo, se le da un poco de más fondo, ¿vale? Un poco de más grueso, sí, para conseguir más graves que el guitarrista de concierto de guitarra clásica conseguía o demandaba, y la guitarra de ciprés era un poco más estrecha porque el guitarrista lo que necesitaba era sobre todo un sonido con mucho ataque, unos rasgueos que sonaran muy potentes y que se escucharan por encima del cante del taconeo, ¿vale? Pero cuando comienzan, ya te digo, con Sabica, en los años 50, los guitarristas flamencos empiezan a compararse un poco con los guitarristas clásicos a nivel de concierto y empiezan a utilizar este tipo de guitarra para conseguir ese tipo de graves, ¿vale? Pero no significa que no se pueda tocar flamenco con esta guitarra. Se puede tocar igualmente bien que aquella. De hecho,
Lo que ha ocurrido, si te das cuenta, es que hoy en día son ya muy poquitos los guitarristas que tocan con ciprés, son cada vez menos. Porque esta guitarra te permite unos graves que en general el ciprés no te permite. Pero date cuenta que estamos hablando de materiales de construcción. No hablamos de que sea un instrumento diferente ni de las medidas. Esas son las mismas y van en función del tamaño de la persona, ¿no? Me preguntan también... Miguel Ángel, el casco blanco, me dice, te quería comentar una cosa, Badajoz, y vivo en Cataluña, tengo un vecino, un guitarrista llamado José de Flamenco, lo conozco con más de 30 años. Pues la verdad que no tengo el gusto de conocer a José Arredondo, la verdad, no lo sé quién es. Date cuenta que estamos en el país de la guitarra y en el país del flamenco, entonces hay guitarristas, pues miles, ¿no? Y la verdad que no tengo el placer de conocerle. Mario Palacio, mi gran amigo Mario, que ha sido alumno mío y ahora tengo la esperanza de que vuelva ahora que ya con el tema online podemos volver. ¿Qué se puede hacer cuando el alumno está estancado en un ejercicio y no avanza? Gran pregunta. Pues mira, Mario, la idea es que, una vez más, volviendo al pensamiento que hemos hablado antes, la música es un lenguaje. Mi niña ahora está yendo al cole, que ha empezado en primaria, tiene 5 años. Mi niña no ha aprendido a hablar en el cole. Quiero decir, mi niña va a aprender a leer y a escribir en el cole, pero a hablar no ha aprendido en el cole. Mi niña ha aprendido a hablar en casa, en el parque, en la calle con sus amigos, con su familia. Entonces, ¿cómo aprendes tú un lenguaje? Aprendes ese lenguaje utilizándolo. Entonces, lo que no debes de hacer es que tu tiempo de práctica se centre única y exclusivamente en hacer ejercicios, ¿vale? Sino tú tienes que tocar repertorio, porque al fin y al cabo tú no la pasión y lo que te ha llevado a ti, lo que te ha motivado a ti a tocar, no es los ejercicios, sino es hacer música. Entonces tú no debes de olvidar nunca que la música es un lenguaje y que se aprende como un lenguaje, se aprende hablando ese lenguaje. Entonces los ejercicios también para mejorar ciertas cosas, pero no podemos solamente hacer ejercicios. Entonces yo lo que te recomiendo, Mario, es que intentes tocar también repertorio, porque además eso te va a animar y te va a motivar mucho. Si solamente haces ejercicio, es como si tú simplemente diariamente, imagínate por ejemplo que tú estuvieras aprendiendo inglés o estuvieras aprendiendo algún tipo de idioma, ¿no? Y tú simplemente hicieras ejercicios de pronunciación o conjugaciones de verbos. Sería aburridísimo, ¿no? Sería aburridísimo si solo hicieras gramática. Tú tienes que practicar el idioma, hablar el idioma, expresarte en ese idioma, mejor o peor en la medida de tus posibilidades, pero expresarte en él, porque tú vas a aprender cada uno de los sonidos y de las conjugaciones y las formaciones de las frases utilizándolas. La gramática y la ortografía vienen después. Tú primero tienes que aprender a hablar. ¿Y cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a aprender a hablar? Hablando, utilizando el instrumento, tocando, aprendiendo pequeñas piezas, pequeñas falsetas, ¿vale? Esa es la idea. Gracias, Roberto. ¿Alguna pregunta más tengo por aquí? No, creo que de momento no tengo ninguna pregunta más. Por favor, ya os digo que estoy aquí a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que queráis, ¿vale? Voy a beber un sorbito de agua que me quedo seco. Y nada, simplemente comentaros que mi amigo Álvaro, que está conectado ahora, para mí es un referente porque es una persona que ha llevado el flamenco a primaria, con lo difícil que está eso y que es eso aquí en España y en Andalucía todavía más, y que consigue que le está dando una formación a los niños que ya lo hubiera querido yo cuando yo fui al colegio, ¿no? Un problema que tenemos aquí en España, que se supone que somos el país por bandera del flamenco, es que luego llega la gente a clase y no conoce el flamenco. Tiene una idea bastante estereotipada de lo que es, una idea bastante estereotipada de lo que es la guitarra, de lo que es tocar, y luego tengo que hacer yo un reciclaje muy potente en la escuela de música porque la verdad que no tienen realmente un conocimiento del que tendrían que tener, ¿no? Entonces, gracias a profesores como Álvaro, que desde aquí te mando un abrazo, pues están haciendo una labor que no tiene precio para conseguir que los españoles en general y los andaluces en particular vayan teniendo el conocimiento básico sin que necesariamente tengan que convertirse en profesionales del flamenco, sino que tengan la cultura básica para conocer la cultura de su tierra. Que esto que estamos hablando aquí se tendría que estar dando en los colegios desde hace ya pues toda la vida, ¿verdad, Álvaro?
Esto es lo nuestro. De la misma manera que te dan luego historia de la música y te enseñan a Bach, a Beethoven, a Mozart y a los grandes clásicos, ¿no? Voy dando paso al compañero que me están pidiendo paso. Y me comenta Álvaro, los Álvaros que son videotécnicas de los flamencos, por supuesto. Y las dos técnicas principales que han asumido, en las cuales no se metían mucho porque su repertorio se había orientado hacia otro tipo de técnicas, son el rasgueo y el picado. O sea, a raíz del flamenco, los clásicos han podido interpretar correctamente a Falla y épocas de... A ver, perdóname un momento que me están hablando. ¿Perdón? Madre me trata como si fuera un esclavo. Es hora de cenar. Y yo aquí, muerto de hambre. Se me está colando por ahí algo de la tele. Entonces, de alguien. Entonces, comentarte que las técnicas que más agradecen y se están utilizando hoy en día en guitarra clásica, que es curioso porque la guitarra flamenca ha vivido una evolución en paralelo al clásico y de hace un tiempo para acá, pues los flamencos cada vez digamos que se acercan a un sonido un poco más parecido al que digamos que tradicionalmente se podía entender como clásico. Pero de la misma manera los clásicos cada vez se están acercando también más al flamenco, porque digamos que los dos estilos, los dos géneros, están cada vez corriendo más en paralelo. Si tocas clásico y quieres interpretar Falla o Granados o Turina o cualquiera, o el concierto de Aranjuez, el rasgueo, si no lo estudias tal como se estudia con el flamenco, no coge ese aire nuestro que tenemos aquí de España. Y con el tema de la escala y el picado, exactamente lo mismo. Mientras en el clásico siempre se ha utilizado la escala sin apoyar, que nunca tenían la pegada ni la velocidad. Entonces a la hora de querer hacer pasajes veloces, no llegaban nunca a la velocidad que se hacía en el clásico. Por ponerte un ejemplo, Narciso Yepes, de cada dos notas que tocaba, una la ligaba para conseguir un poco la velocidad, porque al no conseguir sino no utilizar ese tipo de técnica que se utiliza en el flamenco, de cada dos notas, cada segunda nota la liga. Entonces es un poco una manera de conseguir más velocidad sin utilizar ese tipo de ejecución típica de la guitarra flamenca que se conseguía con cierto tipo de colocación. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Aprovecho también este momento para comentaros, tal como os he dicho antes. A ver, voy dando paso a algunos. Un momento. Vale. Me dice Roberto, entonces, ¿la técnica tradicional del flamenco es picado y rasgueo? No, la técnica tradicional del flamenco, y cuando hablamos de tradicional, hablamos de la antigua de la que tenemos noticia, es pulgar, rasgueo y algún pequeño arpegio, pero principalmente pulgar y rasgueo. Los guitarristas de siglos anteriores se manejaban en un tablao y toda su vida prácticamente con rasgueo y con pulgar. Cuando tocamos las falsetas antiguas de flamenco, te das cuenta que ellos lo que utilizaban prácticamente era rasgueo y mecanismos de pulgar y a lo mejor un poquito con el índice. Muchas veces lo que hacían era un poco falsear, en el sentido más inocente de la palabra, un arpegio haciendo así. De guitarra muy antigua en el que tú ves que el guitarrista tiene poca técnica porque es una persona que a lo mejor no tiene, bueno, en la mayoría de los casos no ha tenido una formación y se ha buscado su propia manera con ciertos mecanismos de conseguir un poco ese sonido que se busca, ¿vale? Los acordes, ¿cómo evolucionaron? Mira, Roberto, los acordes evolucionaron según el acompañamiento al cante. Quiero decir, las tonalidades en el flamenco existen
porque existen como acompañamiento del cante. Entonces, esos acordes aparecen en función de la melodía que hace el cantado. Luego también una cosa muy típica, muy característica del flamenco, es el uso de las cuerdas al aire. Entonces, las tonalidades en el flamenco y los acordes han evolucionado siempre haciendo uso de las tonalidades que le viene bien al flamenco, o mejor dicho, a la guitarra. En la guitarra hay tonalidades, como en todos los instrumentos, hay tonalidades que son amigas, que dicen los americanos, porque son tonalidades que le vienen bien a tu instrumento, y otras tonalidades que no le vienen bien a tu instrumento, ¿vale? Porque técnicamente es más difícil de ejecutar. Entonces la guitarra, como todos los instrumentos de cuerda, tiene una particularidad, y es que permite que tú, sin utilizar la mano izquierda, en el caso de que seas diestro, puedas dejar sonando las cuerdas, ¿vale? En un piano tú tienes un pedal, tienes muchas más notas, puedes, gracias al piano, dejar sonar cualquier nota, pero en la guitarra no. En la guitarra solo puedes dejar sonar sin pisar estas notas. Entonces la guitarra y las tonalidades se han desarrollado en función de las tonalidades y los acordes que vienen bien a esas cuerdas al aire, y no otros, ¿vale? Por eso el flamenco tiene los acordes que tiene, porque vienen bien al tipo de afinación que tenemos y a las tonalidades que le viene bien al flamenco. Antiguamente tocaron con púa. Pues mira, esto es muy interesante, porque se presupone que hay técnicas como el alzapúa o el pulgar que supuestamente tienen una relación directa con el toque que había con púa. Supuestamente. De hecho, he visto hace poco tiempo unas partituras por Facebook, de antiguamente he encontrado unas partituras por ahí en el que al guitarrista se le pide que suelte la púa y haga rasgueo o toque con el pulgar al estilo popular. Viene la indicación puesta en la partitura, unas partituras teladas antiguas. Entonces, antiguamente tocaron con púa. Por supuesto, el plectro se conoce desde el principio, desde Egipto. Desde el principio de los instrumentos con cuerdas. O sea, hay escuelas, hay instrumentos que se tocan con los dedos y instrumentos que se tocan con el plectro. Date cuenta que la familia de instrumentos de cuerda es, como digo, una familia. Entonces la guitarra es familia del laúd y de la tiorba y de todo ese tipo de instrumentos. Entonces la parte de lo que es la parte de Oriente, ellos siguen utilizando la púa. Tú ves el laúd turco, el laúd marroquí, el laúd egipcio, y siguen tocando con púa. Sin embargo, ves a lo mejor la cora de Senegal y se toca con los pulgares. Un instrumento es una calabaza que tiene así dos palos que se agarra y se toca con los dos pulgares. Entonces hay un montón de instrumentos en los que se toca o bien con púa o bien con eso. ¿Las cuerdas mecánicas tenían cuerdas metálicas? Pues sí, antiguamente, y de hecho todavía lo sigues viendo en las rondallas, los instrumentos como el laúd, la mandolina, todo este tipo de instrumentos tienen instrumentos de cuerda metálica. Pero vamos, eso en el flamenco prácticamente no se ha utilizado hasta hace poquísimo tiempo, que se ha utilizado la mandola o ciertos tipos de instrumentos más bien modernos, porque más que nada las cuerdas metálicas dañan las cuerdas, se las comen, vamos, básicamente que se las comen. Además, las cuerdas antiguamente, como te digo, eran cuerdas de tripa de cordero, pero eran cuerdas que se gastaban enseguida. Entonces, de las cuerdas de tripa de cordero, que se partían fácilmente, pasamos al nylon y a ciertas aleaciones que existen, que son las que usamos ahora. Y que son las que suenan bien, o por lo menos duran más, tocando con los dedos, ¿no? Con las uñas, ¿no? A ver, me están pidiendo paso. Tengo aquí a un compañero que se está uniendo, y mientras tanto me dice, perdóname que voy aquí a probar esto, vale, y vuelvo aquí. Me dice Álvaro, ¿quién de los flamencos de la actualidad es el que para ti está situado en la vanguardia del toque del acompañamiento? Pues mira, una sola persona no sabría decirte, Álvaro. Dani de Morón, quizás. En cuanto a acompañamiento... Armonía, en cuanto a armonía. Ah, pues vale, es que me has puesto en la vanguardia del toque de acompañamiento. Sí, pero me refiero a la hora de buscar a las melodías clásicas de siempre, una soleada, una seguirilla, buscarle con la mano izquierda nuevas sonoridades. Me refiero a eso. Date cuenta que hay un montón de gente, porque ahora mismo, por ejemplo, José Antonio Rodríguez, que tú lo conoces muy bien, se ha mudado ahora a Estados Unidos, como bien sabes,
Y José Antonio siempre ha sido para mí un referente en el tema de la armonía. De hecho, tú escuchas su último disco y suenan Pero, casi como si fueran bandas sonoras. Es como música muy elástica que casi puede pertenecer a muchos. Dime, dime. pero José Antonio es más bien solista, ¿no? Hace Sí, conciertos. pero claro, es que date cuenta que a la hora de la vanguardia del toque de acompañamiento, Yo me refiero al acompañamiento. yo ¿Sabes? casi que, date cuenta que en esa misma frase estoy encontrando casi dos conceptos que no voy a decir que sean contradictorios, pero que digamos que van un poco en direcciones contrarias, porque el acompañamiento hoy en día no va muy de vanguardia. Los cantaores modernos, aunque sean modernos, beben de unas fuentes muy tradicionales, como tú lo sabes, como tú bien sabes, y los guitarristas que se dedican hoy en día al acompañamiento no son gente que vaya a la vanguardia. Quiero decir, cuando Vicente Amigo, por poner un ejemplo, ¿no? Colabora en su disco con fulanito y graba su cante, no deja de ser un tema de Vicente en el que colabora X cantador y yo luego lo armonizo como yo quiero. Pero si te fijas, en la época de Vicente con el Pele, era bastante tradicional, ¿eh? Bastante tradicional acompañándose. Sí, bueno, su faceta correspondiente suya, incluso en el fandango este que tiene con Camarón y tal, son fandangos bastante tradicionales. Entonces, tú en los discos escuchamos arreglos modernos, armonía cercana al jazz, por decirlo así, aunque eso no pertenezca al jazz, pero vamos a decir a la vanguardia más moderna, pero luego lo que es en concierto y en directo, y tú lo ves bien claramente en el Festival del Membrillo de Puente Genil o en cualquier festival que veas, el acompañamiento sigue siendo muy tradicional porque los cantadores siguen demandando un acompañamiento bastante tradicional. Arcángel se permite cierta licencia, entonces pues podríamos hablar que Miguel Ángel Cortés, yo lo veo un poco en esa onda, pero ya te digo, Dani de Morón, ahora mismo es más un concertista que un guitarrista acompañante, o por lo menos en sus discos y en su carrera, aunque él evidentemente siga acompañando, yo lo veo más en esa trayectoria. Cuando acompaña cantaores, tú lo ves como, sí, él tiene su vocabulario armónico, lo utiliza, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Porque por supuesto el guitarrista de acompañamiento tiene que tener mucho cuidado con lo que coloca a la hora de armonizar y a la hora de modular para no despistar al cantado, ¿no? Esta ha sido siempre la piedra de toque en el tema del acompañamiento, ¿vale? Se habla, por ejemplo, y esto es una cosa de la que se habla poco, se tendría que hablar más, Ramón Montoya, que en gloria esté, que se le considera el padre de la guitarra flamenca moderna. No sé si has hablado, vamos, seguramente tú lo conocerás, sabes que tenía grandes peleas y grandes enfados con don Antonio Chacón, precisamente por esto, porque se alargaba en su falseta, porque a lo mejor no le daba la entrada clara y porque se tomaba grandes licencias en el acompañamiento. Y más de una vez se cuenta la anécdota de que Antonio Chacón se bajó del escenario, del tablao, y lo dejó allí solo tocando, porque digo, pues sigue tú, porque es que si no me va... Y le decía, hay una frase que le decía mucho, me lleva usted atropellado. Y le decía también, usted está aquí para acompañarme a mí, que es la típica frase del cantado al guitarrista. Entonces esto ya nos demuestra cómo Montoya ya tenía una visión mucho más amplia y mucho más, sí, mucho más vanguardista del acompañamiento, y cómo Chacón ya le cortaba un poco el paso por ahí, Claro, ¿no? eso que quería ya buscar su protagonismo, ¿no? Montoya, como era un genio, Yo sacó un no, yo, genio no lo del veo, cante. yo no lo veo como un protagonismo, Álvaro. Yo lo ¿No? veo como que cuando eres guitarrista eres músico y cuando eres cantador tendrías también que ser músico. Entonces, hay por ejemplo un disco que a mí me encanta, el de Rocío Márquez, este de Víctor el Jueves, que tú lo habrás Sí, escuchado, en el que rearmonizan los cantes. Entonces ahí, por ejemplo, tú ves al Canito, cómo se ha currado las rearmonizaciones de los cantes. Yo, por ejemplo, al Canito lo veo un poco en esa onda de la vanguardia del acompañamiento, porque el Canito sí sigue siendo todavía un guitarrista de acompañamiento. Está queriendo despegar, pero todavía no está volando. Entonces, yo lo veo a él un guitarrista en esa onda de rearmonización de los cantes de levante y de o ciertas rearmonizaciones o de cambios de ritmo. Entonces, ya te digo que yo al Canito lo veo muy en esa onda. Yo casi que, mira, ahora hablando, se me ha venido. Yo creo que él
sí lo veo mucho más en la vanguardia del toque de acompañamiento. ¿Vale? Claro, porque Rocío Márquez se presta a eso, evidentemente. Claro, es que si el Está cantador o claro. cantadora no se deja, Claro. no se puede. Entonces, pues claro, por eso la tradición es como es y el flamenco es como es, ¿no? Somos así, ¿no? Me comenta mi amigo Luis, estoy perdiendo el arpegio y no logro tener el pulgar hacia adelante y el resto de los dedos hacia atrás. Me imagino que la práctica se logra al final. Sí, perdón un momento, aquí te lo pongo que lo veo mejor. Luis, se logra con el tiempo porque date cuenta que una vez más vuelvo al mismo pensamiento. La música es un lenguaje y un lenguaje se aprende utilizando el lenguaje. Tú aprendes a decir la R diciendo la R 100 veces. Entonces, a la hora de aprender a hacer el arpegio, lo vas a aprender porque tu mano tiene una memoria muscular. Entonces, a base de practicar el arpegio, tu mano sola, para poder favorecer el movimiento, va a empezar a colocarse así. Porque si sigues manteniendo la guitarra así con los dedos por dentro, estos dos dedos se van a encontrar y se van a chocar. Entonces, esto es una cuestión física en la que yo te lo digo, te lo puedo comentar, pero luego con la propia práctica, la propia mano va a encontrar el camino. Mira, hay una frase de Paco de Lucía que yo creía que la decía un poco como capotazo, pero con el tiempo la he entendido. Y dice, las manos encuentran el camino para que abra el corazón. Esto lo dijo él en una entrevista que le hacía una revista americana, una entrevista norteamericana, cuando iba de gira con John Marlon y Andy Meola. Y le dijeron, oye Paco, hemos observado que utiliza ciertos patrones y tal. Le quiso hacer una pregunta como de técnica y Paco le pega una especie como de corte así y le dice, las manos encuentran el camino para que hable el corazón. Y claro, tú lo lees la primera vez y dices, que Paco lo que está es dándole un capotazo porque no quiere meterse en el tema. Y luego te das cuenta con el tiempo que es que no. Que es que muchas veces no se trata de que yo te diga, pon el brazo en un ángulo de 90 grados y ejecuta con esta parte. No, se trata de que tú toques y al tú tocar, tu mano va a ir buscando su colocación y su posición. Porque yo tengo un largo de brazo, tengo esta altura, tengo esta constitución y no tiene que ser por qué ser la tuya ni la de nadie. Entonces tú tienes que adecuarte con tu complexión, con tu constitución al instrumento. Entonces, tocando tu propia mano a la hora de querer salvar esas dificultades, va a ir colocándose en su posición. Evidentemente, las clases online, como digo, no sustituye el hecho de que tenga que haber un maestro, porque siempre al principio pues, te puedes viciar fácilmente, ¿no? Si un niño se quedara solo, no aprendería a hablar. Aprende a hablar cuando al relacionarse con su ambiente, pues comienza a absorber y a interiorizar ese vocabulario y la pronunciación de cada una de las palabras y los gestos, ¿no? Pero claro, solo, absolutamente solo, no podríamos aprender. Yo no creo que le toque la guitarra, sino ni hablar ni a nada, ¿no? Necesitamos del feedback continuo con gente y en este caso, para eso estamos los profesores, ¿no? Me dice mi amigo Mario, perdón, bastante, mi amigo Juan Raimundo de Amador, ¿no? Mezclado con el flamenco, pienso que tiene mucho más recorrido, ¿no? No entiendo exactamente bien tu pregunta, Juanjo. La idea es que sí, Raimundo Meador ha hecho una carrera mezclando el rock y en concreto el blues con la guitarra flamenca, más que el jazz, más bien el blues. El jazz se dedica más a su hermano, el Diego. Mario Palacios, ¿qué me aconseja para practicar para los flamencos, tanto acorde como consejo? Pues mira, lo que te aconsejo, tanto a ti como a todos tus compañeros, me dices también, quiero encontrar algo que me permita practicar, que no sea ejercicio, que me vayan sonando los palos flamencos. Exactamente. Pues para eso, tanto para ti como para todo el mundo, lo que quiero comentarte es que yo, como os digo, he creado la primera escuela online de guitarra flamenca del mundo y mi método de enseñanza está basado en eso, en utilizar un lenguaje, no en hacer ejercicios, que yo mismo he hecho ejercicios, aunque yo creo que humildemente sé de lo que estoy hablando, no, tampoco se trata de hacer ejercicio, sino de lo que se trata es de hablar y de utilizar el idioma. Entonces, ¿cómo vas a aprender a hacer arpegio? O a tocar el arpegio conectando esto con lo que me decía Luis. Pues haciendo el arpegio, pero no solo como un ejercicio, sino utilizando el arpegio. ¿Cómo aprendes a utilizar una palabra? La aprendes en el contexto. Tú aprendes esa palabra en el contexto. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, la introducción de un fandango que suele llevar arpegio, o de una malagueña, o de una granaína. Entonces, ¿cómo aprendo a hacer arpegio? Haciéndolo.
pero con el contexto de un discurso musical, evidentemente adaptado a tu nivel básico, en el que tú no tengas que hacer algo muy complicado con la mano izquierda para que te puedas centrar con la derecha, ¿vale? Y para eso, como te digo, todo eso recorrido, todo ese bagaje, todo ese repertorio es el que yo voy a impartir a nivel mundial dentro de mi escuela online de flamenco. La idea es que tú, o cualquiera que quieras aprender a tocar la guitarra, vas a contar, y aquí aprovecho para compartírtelo para que lo veáis todo, ¿vale? Perdón un momento, que creo que he cerrado la ventana, la voy a abrir, la tengo aquí, un momento, y os enseño un poco, aquí, exactamente. Esto es mi ordenador, y aquí yo tengo la parte de guitarra, la parte general, por así decirlo, diccionario de acordes, escala, el mapa de las notas, cómo se ponen las cuerdas. Aquí tenemos la parte de técnica, con los ejercicios de técnica. Aquí tenemos la parte del repertorio, ¿vale? Y aquí tenemos la parte de teoría, ¿vale? En la que hablamos un poco de lenguaje musical, pero muy básico, y un poco más de armonía, ¿vale? Entonces, todo este material tú lo vas a tener a tu disposición una vez que tú te matricules en la escuela, si así tú lo deseas, ¿vale? Para que tú lo puedas utilizar. Y yo lo que pretendo plantear, y así lo hago, es que mis clases sean lo más prácticas posible. Tú no vas a aprender un ejercicio o una escala. Tú vas a aprender una pieza de flamenco. Para aprender a tocar el pulgar, pues vas a aprender a tocar, por ejemplo, pues una falseta muy básica de solea, solamente con pulgar, con solo 4 notas. Tú puedes tocar una falseta antigua tradicional solamente con un dedo y utilizando muy poquitas notas, sin ninguna técnica básica. Entonces, en vez de hacer un ejercicio de estos feos, un mecanismo de estos feos aburridos, lo que vamos a aprender son falsetas y piezas en las que tú lo que vas a hacer es aplicar esa técnica que estamos hablando. Entonces ya os digo que mi concepto del aprendizaje y de la música es un lenguaje. Tú vas a aprender a hablar ese idioma hablándolo, ¿vale? Algo que me permita... Entonces ya os digo, voy a lanzar esta escuela. Ahora después, cuando terminemos la masterclass, voy a colgar un enlace aquí en la escuela y os voy a enseñar un poco cuál es un poco el sistema, ¿no? Os voy a poner como ejemplo la parte del nivel básico, ¿no? Tenemos tres niveles, el nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado, ¿vale? Entonces, os enseño un poco aquí, ¿vale? Este es mi Facebook, este es el nivel básico de guitarra flamenca. Aquí tienes las unidades son cada una de las lecciones, ¿vale? Aquí tiene el plan de estudio. Cómo se estudia, cómo se calientan las manos, que todo esto es importantísimo y mucha gente se lo salta, y ya no es solo que toque mejor o peor, sino que se lesiona. Y la guitarra es un instrumento que hay mucha tendencia a lesionarse porque es un instrumento muy asimétrico. Entonces, no vamos a decir que es peligroso, pero hay que cuidarse, ¿vale? Luego tenemos el tema de la colocación del instrumento, la tablatura, cómo se explica la aplicación de la tablatura, los acordes, todo esto está con PDF y con vídeo, ¿vale? La teoría básica del flamenco, cómo funcionan las tonalidades, cómo funciona la figura básica para entenderla luego con la tablatura, la técnica de purga de rasgueo y picado. Empezamos aquí con purga por soleá, rasgueo y ritmo de sevillana. Luego tenemos aquí pues más melodías. El zorongo, la tarara, el garrotín, la caña, la malagueña, los cuatro muleros, el vito. Aquí me permitió la licencia de Asturias, a mi queridísimo amigo Álvaro, porque aunque no sea flamenco, pues una pieza conocida, popular y que nos gusta tocarla también. La saeta también la he metido aquí un poco, no la saeta como las que tú enseñas, sino la saeta de Joan Manuel Serrat, por así decirlo así, ¿vale? Y luego tenemos aquí la sevillana de la Dios, donde aprendemos tanto la melodía como el ritmo, la rumba, aquí más archivos y partitura, ¿vale? Con el enlace. Entonces, si por ejemplo tú quieres aprender, yo qué sé, la caña, por ejemplo, ¿no? Tú tienes aquí, a ver si, perdóname, aquí está, la sesión Toca Conmigo, en la que tú tienes aquí tu partitura en vídeo debajo y yo la toco contigo encima para que tú toques en directo, ¿vale? Tú directamente puedas tocar conmigo en directo, ¿vale?
Ahí vas tocando conmigo, mientras van sonando las notas aquí, tú las vas viendo pasar, ¿vale? Y vas tocando conmigo. Tienes aquí la partitura en PDF y tienes cada una de las lecciones siempre en tu vídeo y con tu partitura. ¿Qué diferencia hay entre esto y unos vídeos de YouTube, como están ahora tan de moda y hacen tanto daño? Pues primero, que no tiene un feedback y una corrección de tu profesor, ¿vale? Porque el vídeo sale ahí y tú pues lo sigues, si pillas la aplicación bien, si no pues te aguantas y no te corriges si pones bien la mano, si pones mal la mano, si te quedas atrás, o si adelantas, o si haces esto, o si haces lo otro, ¿vale? Entonces, y además, una cosa muy interesante que tiene esta escuela, porque a mí no me gusta llamarlo curso, es que no es como otros cursos. Cuando tú compras otros cursos, tú compras el curso hecho. Entonces el curso te viene con sus lecciones y te viene bien, si te viene bien, bien, y si no te vienen bien, pues mal, porque el curso viene hecho con las lecciones. La idea de la escuela es que como son clases en directo, yo voy actualizando periódicamente el material. Entonces, si aquí hay algo que hay que ampliar, yo doy mi clase en directo tal como lo estoy dando ahora y se queda grabado, ¿vale? Y lo puedes ver. Si tenéis cualquier sugerencia para la siguiente clase yo doy ese material. Si hay que ampliar alguna información de algo que no se queda claro, yo en la siguiente clase la vuelvo a dar. Y todas esas clases se van quedando grabadas, ¿vale? Entonces no te estoy vendiendo un curso eso de que tú tienes X lecciones y ahí lo llevas. Y luego otro curso, sino que tú estás en una escuela en la que tienes a tu profesor, a la que le puedes consultar, que te va a corregir y que además la escuela como tal, las lecciones están siempre sujetas a actualizaciones y mejoras. Entonces, es lo que te digo, yo creo que el método online hoy en día es lo mejor de los dos mundos. Tú tienes los vídeos y tienes también a tu profesor que está aquí en directo que se conecta, ¿vale? Con tu tutoría. Entonces, ya os digo, yo lo veo el futuro. Y os lo digo yo que estoy en una escuela presencial que doy clases presenciales. Pues yo es que yo lo veo el futuro y lo veo cada día más claro. Por eso me he lanzado a lanzar la primera escuela online de guitarra flamenca del mundo, porque yo como tal ya os digo que no conozco que haya otra. Hay cursos, hay tutoriales, pero una escuela como tal con el objetivo de formar a una persona, cada uno con su nivel, con sus intenciones y con lo que quiera hacer cada uno, ¿vale? Pues la verdad que yo sinceramente creo que esta es la primera que hay en el mundo. Me dice mi amigo Álvaro, fantástica metodología. Pues sí, Álvaro, la verdad que el tiempo del confinamiento que estuvimos en el curso pasado, la verdad que yo daba clases online, ¿no? Pero cuando me vi con el confinamiento teniendo que dar todas las clases online, teniendo que utilizar el material, la verdad que me ha servido para darme cuenta que es ideal, porque además yo lo notaba en mis alumnos, estaban en su clase, en su casa, en su zona de confort, con su instrumento, se conectaban cómodamente, podían volver a ver su clase que se grababa otra vez, y es que ellos mismos me decían, oye, es que esto está muy bien. Y ya te digo, hay alumnos que una vez pasado el confinamiento han seguido con mi online, porque han dicho, mira, es que esto me gusta más que la clase presencial que dábamos en la escuela, que tenía que ir hasta allí, que a lo mejor no me venía bien ese día por horario, o porque está, o porque voy de no sé dónde, o porque ese día me surge cualquier cosa, o a lo mejor el ritmo de la escuela no podía ir al mismo ritmo que mis compañeros. Entonces, ya os digo, yo no la veo ningún inconveniente, yo lo veo todo ventaja. Entonces, ya os digo, es una escuela online, tienes tu curso, en el sentido de que estás o bien en el básico, bien en el medio, bien en el avanzado, se van incorporando material semanalmente que vamos a grabar, vas a tener una clase semanal del tiempo que necesitemos. Al final de esa clase, de esa aplicación, vamos a tener una tutoría como estamos teniendo ahora, donde me puedes preguntar lo que tú necesites o lo que tú quieras, ¿vale? Yo luego voy a incorporar todo ese material de PDF y luego tú vas a tocar conmigo, porque un problema que tiene muchas veces la gente es que cuando están solos en casa no saben qué tocar, no saben qué tienen que hacer, entonces se ponen a picotear por internet, por el YouTube, al final se les va el tiempo, pierden el tiempo, no han tocado nada, o bien tocan lo mismo que llevan tocando toda su vida y no avanzan. Entonces aquí la idea es que vaya a tenerme a mí para practicar conmigo, porque yo me voy a grabar tocando la parte que tengamos que tocar a diferentes velocidades y tú vas a practicarlo conmigo, ¿vale? Luego además, como digo, siempre vamos a tener el feedback de la tutoría, de la clase semanal.
en la que si hay algo en particular que no te queda claro durante la explicación o con los PDF o con la explicación que se pueda dar aquí en el grupo que tenemos, en la siguiente clase yo te doy esa explicación y si hace falta que nos conectemos en vídeo para que yo te vea la mano o tú metas, aquí vamos a tener, tal como tú lo estás viendo ahora, me vas a mí, yo te voy a ver a ti, te voy a decir, no Mario, así, o asado, o para adelante o para atrás, ¿vale? Y siempre sujeto todo a una mejora. ¿Cómo le decía esto? ¿Cómo se le dice en la programación, Álvaro? A la constante mejora, a la continua mejora, no me acuerdo cuando... Propuesta de mejora, dices tú. No, La propuesta de mejora autoevaluación. no. La autoevaluación. No, la autoevaluación no. Ya se me vendrá en otro momento. En la metodología, se me ha olvidado. Ya me acordaré cuando pase un rato. Cuando pase un rato me Jaime, vendrá. y he Dime. visto que la escuela que la tiene montada como en una página en Facebook. Sí, la escuela está dentro de un grupo de Facebook. Entonces la idea es que una vez que tú te matriculas, tú entras como miembro de ese grupo de Facebook y tú pagas mensualmente una cuota. Tienes ahí todo el material que se va aumentando conforme va pasando las clases. Tú en algún momento no quieres seguir, pues tú te das de baja y te sacas del grupo, no hay ningún problema. Pero que la escuela como tal no tiene una duración de curso lectivo, sino que la escuela es hasta cuando tú quieras, porque la escuela va a estar siempre abierta. Además, la escuela está 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas abierta. Tú tienes ahí todo el material y cuando tú quieres te conectas, ves tu lección y practicas. Y tocas conmigo el repertorio o la técnica o lo que sea. Entonces es una escuela que está funcionando 24 horas al día, todo el año. Vale. Claro, que date cuenta, es que esto nos permite, antes no se podía, Álvaro, pero ahora ya, gracias a que tenemos la tecnología a nuestra disposición, esto permite que aunque yo esté dormido y se conecte una persona de Uruguay o de Chile, puede entrar y se puede poner a practicar. Entonces, ¿qué? Si esto ha llegado para quedarse, aunque esto además va a ser un complemento también para la escuela, para las clases presenciales también. O sea, si esto ha llegado para quedarse, una de las buenas cosas que tiene la pandemia, por lo menos para los docentes, esto, Claro. Y que por lo menos, que bueno, dentro de lo malo, vamos a sacar lo positivo y esto ha llegado para quedarse ya. Exactamente. No... Entonces ese es el tema. Entonces, para todos los que os interese y queráis dar el siguiente paso, pues ya os digo, vais a tener mi escuela a vuestra disposición, vais a pagar una cuota mensual que son 57 euros, que eso está tirado de precio, vamos a estar regalados porque tenéis 4 clases mensuales, 4 clases al mes, más luego todo el material. Y ya os digo, yo no sé qué más comentaron, ni si tenía alguna duda, alguna pregunta. Llevamos ya casi 3 horas. No sé si tenía alguna duda, alguna pregunta aquí en el Facebook, porque ahora mismo en Zoom tengo conectado nada más que a mi amigo Álvaro. No sé si aquí tenéis alguna pregunta aquí. Y si no sé si tenía alguna duda más, pues siempre en el grupo de Facebook donde estamos me la podéis consultar. Y si no, pues nos veremos en breve. Yo periódicamente quiero volver a hacer alguna masterclass de vez en cuando, ¿vale? Ya está en la segunda que hago. Y la verdad que os digo que yo me lo paso genial. Me encanta esto. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Como hay un retardo desde que yo emito en Zoom hasta que llega a Facebook, pues vamos a dejar 5 minutitos más y me despediré. Para el tema de la pregunta que me va a hacer todo el mundo, el tema del pago, ¿cómo se hace? El tema del pago se hace a través de PayPal, ¿vale? Con una cuenta de PayPal, yo voy a dejar el enlace aquí en el grupo de Facebook. Una vez que tú pagas, yo veo que tú has pagado, tú me mandas la invitación para unirte al grupo una vez que yo te envío, mejor dicho, perdón, la invitación para unirte al grupo de nivel de la escuela, ¿vale? Que sea, y automáticamente una vez que eres miembro, pues ya estás dentro y pasas a formar parte de la escuela. Que en algún momento tú te quieras dar de baja, pues tú en el mismo PayPal, en tu misma cuenta de PayPal, que sacarse una cuenta de PayPal es sencillísimo, no tiene ningún misterio, pues te das de baja y automáticamente una vez que te das de baja, sin compromiso ninguno, sin pregunta y sin historia, yo te saco del grupo y no hay ningún problema. Y tú, si más adelante quieres volverte a unir, pues o lo mismo, me vuelves a hacer pago, me avisas aquí en el grupo y yo te vuelvo a meter. Entonces, cada persona puede estar el tiempo que quiera, aunque mi idea es que esto esté pues ininterrumpidamente para que las personas estéis ahí y lo podáis, como digo, consumir pues cuando queráis, ¿vale?
No sé si tenía alguna pregunta más. Voy a beber un poquito de agua que me quedo seco. Y si no, pues ya os digo, lo vamos a dejar para el próximo día, porque es que son 3 horas, se me ha ido el tiempo muchísimo. 1 hora y media, sí, porque puede ser que yo estuviera conectado antes, perdón, he dicho 3 horas, no, es 1 hora y media, y tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, porque si no, cuando tienes que sentarte a ver un vídeo y ver 1 hora y media, 1 hora y media de tu vida sentado viendo un vídeo, todo el mundo no puede permitir, desde luego, ¿verdad, Álvaro? Lo tienes que ver a cachito y se hace menos ameno. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, me voy a ir despidiendo de mi amigo Álvaro, de mi amigo Luis, de mi amigo Juanjo, mi amigo Mario, mi amigo Roberto, que estaba por ahí también. Y a ver si puedo ver cuánta gente tengo conectada en el chat, que no sé si lo puedo ver. A ver si lo puedo ver aquí y puedo ver el chat aquí al lado. A ver si esto me lo permite. A ver. Sí, Eliana, que también está conectada, Iván, Francisco García e Israel Luna. Ah, bueno, y mi tocayo Jaime, claro, por supuesto que estáis, Jaime Bello. Pues nada, ya os digo, voy a dar 5 hasta -20, y si tenéis alguna duda, me lo decís ahora, y si no, pues lo dejamos ya para la siguiente vez. Y nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien, que esto haya sido de vuestro agrado, que os haya ayudado en la medida de lo que yo pueda. Y nada, pues como digo, nos quedan 2 minutitos más. No lo penséis, no dejéis pasar esta oportunidad, porque sé que luego voy a repetir y somos la primera escuela del mundo en esto. Mira, aquí llega alguien, le doy paso ahora. Y ya os digo, yo, de verdad, no es porque yo sea mi escuela ni nada, es que yo me he puesto a pensarlo y es que no le veo ningún hándicap ni ninguna desventaja. Para mí todos son ventajas en el mundo online. Hola Julio, veo que estás conectado. Estamos retransmitiendo al mismo tiempo por Facebook y llevamos ya más de 1 hora y media. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que me quieras formular ahora, y si no, pues como el vídeo queda subido, recordad que todos podéis volver a ver este vídeo en cualquier momento, tanto los que me estáis viendo en directo ahora, como los que no lo hayáis visto y me estáis viendo en diferido más tarde. Vale, veo que todos los compañeros me están diciendo que está todo claro. Bueno, pues nada, familia, ha sido un placer. Os recuerdo que aún estáis a tiempo para poder matricularos. Yo voy a dar una semana de plazo para matricularse, y esto es importante porque, claro, aunque sea un grupo de Facebook y esto sea digital y se quede en diferido, yo no puedo atender más de 100 personas a la vez, ¿vale? Entonces voy a dar una semana de plazo de aquí hasta el sábado que viene para poder apuntarse, y a partir de ese momento, yo lo siento muchísimo, el grupo queda cerrado, porque yo digo, yo solo puedo atender a un cupo de personas, ¿vale? Entonces no lo penséis, que luego os vais a arrepentir. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me la podéis hacer por aquí, por el grupo de Facebook, y nos vemos pronto. Espero que haya sido de vuestro agrado y espero que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por la guitarra flamenca, que es de lo que va este grupo. Un saludo.